Cuando pensamos en un paciente quemado, casi siempre nuestra atención va directamente a la piel, en la parte que tiene que ver con la extensión, la profundidad, al porcentaje de la superficie corporal que esté afectada, pero hay una lección que muchas veces no se ve, que no deja marcas visibles al primer vistazo y que sin embargo es la responsable de que un paciente pase de estar estable a comprometerse en cuestión de minutos. En el día de hoy, pues vamos a hablar de la selección por inhalación. Ahora bien, ¿por qué es tan importante? Pues la lesión por inhalación aparece hasta en un 40% de los pacientes adultos con una quemadura graves. Y su presencia cambia por completo el pronóstico. Puede elevar la mortalidad de quien sufre complicaciones respiratorias durante la hospitalización hasta en un 89%. Ahora bien, en la parte del mecanismo de la elección, pues para entender esta patología conviene dividirla en tres mecanismos que suele combinarse en un mismo paciente. Pues primero vamos a tener la elección térmica directa producida por el calor del aire, del vapor o de las llamas, que casi siempre se limita a las vías aéreas superiores, porque la mucosa de la orofaringe y la glotis absorbe y dispasa el calor de manera muy eficaz antes de que llegue a estructuras más profundas. El segundo es la elección química, es causada por la producción de tóxicos que se liberan durante la combustión o descomposición de materias como plásticos, telas o pinturas. Estas sustancias sí pueden viajar hasta la vía aérea inferior y el parenquima pulmonar, generando una inflamación directa del epitelio respiratorio. Y el tercero es la lección anóxica o asfixia sistémica. Pues esta resulta o resalta la disminución de oxígeno y el aumento del dióxido de carbono en la parte del ámbito, junto con la inhalación de gases como el monóxido de carbono y el cianuro, que interfieren con el transporte y la utilización de oxígeno a nivel celular. Ya en la parte de la fisiología por zona, con fines didácticos, el daño se describe en tres zonas topográficas. Está la zona supraglótica, que es la más afectada por el calor directo. Aquí el edema puede instalarse de forma rápida y progresiva, comprometiendo la vía aérea alta hasta el punto de la obstrucción completa y el paro respiratorio, incluso en pacientes que inicialmente parecían estables. Luego está la zona traqueobronquial. Recibe principalmente el impacto de los productos químicos del humo que provocan pérdida del epitelio ciliar, broncoespasmo, aumento de secreciones y con el tiempo mayor riesgo de infección. Y la zona alveolar o parenquimatosa es la que determina el desarrollo de un edema pulmonar y en los casos más severos un cuadro de síndrome de dificultad respiratoria aguda, cuyo manejo una vez instalado no difiere mucho de cualquier otra causa de este síndrome. Entonces, en la parte del cuadro clínico, pues el signo de sospecha. En la parte del diagnóstico de la elección por inhalación es fundamentalmente clínico, basado en la historia del incidente y en la exploración física. No depende de estudios sofisticados para iniciar sospecha y manejo. Debemos pensar en ella siempre que exista el antecedente de haber estado en un espacio cerrado durante un incendio o una explosión. Al examen, en la parte del examen, el paciente, los datos que deben encender a la alarma son las quemaduras faciales en cejas o brisas nasales. También el espasmo o en las secreciones nasales, la voz ronca, el estridor o las
o la parte de la sibilancia, la tos persistente, la dificultad respiratoria y la confusión o disminución del nivel de conciencia. Es importante recordar que ningún signo aislado es 100% sensible ni específico. Hasta un 30% de los pacientes expuestos al humo no presentan ningún signo clínico evidente al inicio. Y por otro lado, la mayoría de los pacientes con quemaduras faciales no terminan teniendo una lección respiratoria significativa. Por eso, la sospecha clínica activa sostenida en el tiempo es más valiosa que cualquier signo aislado. Ya en la parte del abordaje y manejo inicial, como en todo paciente traumatizado, el manejo sigue la secuencia del ABC. En este escenario, la prioridad absoluta es asegurar una vía aérea permeable porque el edema de la región supraglótica puede progresar en minutos y cerrar por completo pues la vía aérea. Esto significa que la decisión de intubar debe tomarse de forma temprana y anticipada antes de que el edema haga imposible una intubación segura, no cuando el paciente ya está en insuficiencia respiratoria franca. También se debe retirar la ropa o cualquier residuo caliente, administrar oxígeno, suplementos o alto flujo mientras se detecta intoxicación por monóxido de carbono y trasladar temporalmente al paciente a un centro que esté especializado en quemaduras, cuando la magnitud de la lesión lo amerita. Un punto de controversia permanente es la literatura, es la reanimación con líquido. La lesión por inhalación hace al paciente más sensible al exceso de volumen, que puede agravar el edema pulmonar, pero al mismo tiempo una resucitación insuficiente favorece la isquemia en la parte local y una respuesta inflamatoria todavía mayor. Así que el volumen administrado debe ajustarse de forma individualizada y con, pues obviamente, una monitorización estrecha. Ya para terminar, ya en la parte de las complicaciones y el pronóstico, pues los pacientes con una lesión por inhalación tienen mayor riesgo de neumonía y de otras infecciones a nivel pulmonar. Durante la hospitalización, mayor probabilidad de requerir ventilación mecánica prolongada y una mayor incidencia de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Todo esto se traduce en estancias hospitalizadas más largas y una mortalidad significativamente más alta que la de un paciente quemado sin compromiso respiratorio, incluso cuando la superficie corporal quemada es comparable entre ambos. Por eso, identificar esta lección de forma oportuna no es un detalle académico, es una de las decisiones que más impacta la parte de la sobrevida en estos pacientes. Muchas gracias.